Vamos ahora a darle la palabra al consejero Rafael Santana Solano. Él es maestro en docencia jurídica por la Universidad de La Salle, tiene un posgrado en Derecho Penal y Sistema Penitenciario por la Universidad de Salamanca. De 1993 a 2007 ocupó diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y desde 2008 es consejero de la Judicatura del Distrito Federal. Él nos acompaña hoy en representación también del magistrado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el doctor Edgar Elías Azar. Muchas gracias, consejeros, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al InfoDF por la invitación que se le ha hecho al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a todos los comisionados. Sin duda este es un foro que nosotros también requerimos en el Poder Judicial para poderlo poner en práctica y poder aperturar y ver dónde podemos tener tal vez algún error y corregirlo. Y en el Consejo de la Judicatura estamos comprometidos en ello. Antes que otra cosa, déjenme dar una disculpa del señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el doctor Edgar Elías Azar, por una cuestión propia del pleno privado que tuvo hoy en la mañana, que él no calculaba, no esperábamos incluso que fuera a alargarse más allá de la cuenta. Y sin duda, para el que lo ponga en duda, las solicitudes de información las recibiremos con gusto para poder aperturar esta parte. Él tuvo que permanecer presidiendo el Pleno. Nos ha pedido en lo personal que este foro, él no quiere desatenderlo y ha enviado su trabajo, ha enviado sus palabras que él ya tenía preparadas y daré lectura textual a lo que el señor magistrado presidente del tribunal nos ha pedido que hagamos aquí en esta mesa. Insisto, no es a título personal, estoy dando lectura a las palabras que el magistrado presidente del tribunal nos ha preparado para este foro. Aprovechando la presencia de los expertos, hoy prefiero dedicarme a hacer algunas breves reflexiones que me han surgido desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con relación a este tema, esperando con sinceridad genuina que algunas de ellas puedan ser respondidas por algunos de ellos. Hoy me pongo al lado de los que quieren conocer y no al lado de los que saben. Con esto quiero decir que mi charla está más bien encaminada a plantear preguntas que a dar respuestas. Las preguntas que tengo en mente son de corte práctico. Son preguntas que me preocupan en lo personal y que preocupan al Poder Judicial del Distrito Federal. A cada pregunta que me hago, añado alguna reflexión sobre la misma y en ocasiones incluiré la respuesta institucional que hemos dado, todo ello con el único fin de contribuir a este debate. La primera pregunta que me hago es: ¿de qué manera podemos proteger los derechos de las partes en un proceso y cumplir al mismo tiempo con las exigencias que nos impone el principio de transparencia? Como sabemos, la labor jurisdiccional no solo está encaminada a proteger la publicidad de sus actos, sino también está encaminada a proteger los derechos de las partes. ¿Cómo hacer decisiones judiciales públicas sin que, al mismo tiempo, se vulneren algunos de estos derechos? Derechos que todos debemos proteger, derechos de las partes en un juicio, derechos que dictan que la actuación judicial no puede adelantar criterios ni recibir presiones o consignas, de donde quiera que provengan, derechos que todos los que se miran involucrados en una situación de conflicto y es nuestro deber salir en su defensa. En este caso, además, no estoy únicamente pensando en derechos de tipo sustantivo, como serían el derecho al honor, a la privacidad y a la intimidad, sino también pienso en derechos de tipo procesal. Pienso en toda aquella clase de derechos que involucran el acceso a un juicio justo, desde no dar una ventaja indebida en el proceso a alguien, hasta preservar la presunción de inocencia en los juicios penales o permitir una actitud seria e imparcial de la autoridad judicial en todo juicio. Una de las fórmulas que se han aceptado para poder lograr la publicidad en las actuaciones jurisdiccionales sin vulnerar esta clase de derechos, la encontramos en una fórmula que ofrece la misma Ley de Transparencia del Distrito Federal, la cual prohíbe dar acceso público a las actuaciones de un proceso judicial antes de que éste haya causado estado.
Según interpreto, este precepto de la ley lo que trata de proteger con esto son tanto los derechos de las partes involucradas en un conflicto judicial como la publicidad de resolución de fondo. La práctica que ofrece la ley para poder cumplir con estos requerimientos es, como todos sabemos, que una vez que hayan terminado todas las etapas de un proceso y se haya ejecutoriado la sentencia, se procede a hacer una versión pública del expediente. Sin embargo, esta perspectiva propuesta por la ley es, en cierto sentido, contraria o antagónica con aquella que recientemente ha sido defendida en la opinión pública, según la cual es un error mantener como reservados al público los procesos judiciales hasta en tanto no se agoten todas las instancias del correspondiente proceso, pues esta práctica que afecta el derecho de acceso a la información e impide el control ciudadano sobre las sentencias judiciales. Claramente, lo que esta perspectiva propone es que si alguien, cualquiera sea su calidad dentro del proceso jurisdiccional, quiere acceder a la información contenida dentro de un expediente judicial sin que se haya dictado sentencia de éste y sin que ésta haya sido ejecutoriada en aras de respetar el derecho de acceso a la información, debemos hacerlo. Esta postura, por varias razones, me parece riesgosa. Por un lado, porque la publicidad de cierta información recabada y generada dentro de un proceso judicial puede vulnerar los derechos sustantivos y procesales de las partes. Por lo tanto, ya no estaríamos garantizando sus derechos sustantivos y, mucho menos, asegurándoles la existencia de un juicio justo. Y por el otro lado, también me parece riesgosa porque no considero ni siquiera dentro de un régimen robustamente democrático que debe existir un control ciudadano sobre las sentencias judiciales en su etapa de elaboración, ni colocar sin razones valederas en la picota a nuestros juzgadores por visiones anticipadas y prejuiciadas. Estoy convencido de que éstas deben ser sometidos al escrutinio público, del público en general, pero una vez que ya han sido dictadas. De lo que estoy en contra es del prejuzgamiento, no de la crítica. Quiero decir que el llamado control ciudadano es un control a tipo posteriori y no un control a priori como sugerirían algunos. De lo contrario, y es mi firme convicción, podríamos vulnerar otra de las convicciones arqueotípicamente democráticas para asegurar la justicia de las decisiones judiciales, esto es, la imparcialidad. Entonces, de acuerdo con lo que vengo diciendo, parecería que una de las únicas formas de transparentar los procesos judiciales es a través de la publicación de versiones públicas de las sentencias judiciales. Sin embargo, estoy convencido de que aquí no termina la labor. Estoy convencido de que esto no es suficiente. Soy consciente y estoy completamente de acuerdo en que el principio de transparencia exige mucho más que esto. Además, seamos francos, todos sabemos lo difícil que es acceder al lenguaje con el que están escritas las decisiones judiciales y cualquier otro texto técnico jurídico. Es decir, que la forma en que se explican y justifican las sentencias está lejos de adoptar un uso, digamos, democrático del lenguaje jurídico, por usar una expresión. Por lo tanto, esto al final no termina por solucionar mucho el problema. Con esto quiero decir que sí, sin duda, hacer públicas las sentencias ayuda para hacer estudios sobre cómo están argumentando los jueces, para evaluar el desempeño de los mismos, pero no ayudan a conocer de manera global qué tanto y qué también se están protegiendo los derechos dentro de un poder judicial. Una sentencia, 50, 1000, no nos podrían decir esto. Entonces, según lo que vengo diciendo, las formas que hemos adoptado para transparentar la labor jurisdiccional no son suficientes frente a los requisitos de la transparencia ni frente a los criterios de un poder judicial democrático. ¿Qué otra salida nos queda? ¿Qué otras opciones tenemos enfrente para poder transparentar la labor judicial? Esa sería mi segunda pregunta. ¿Cómo podemos seguir transparentando los procesos judiciales evadiendo algunos de estos problemas? Digamos, si la información que se contiene dentro de un expediente judicial no se puede hacer pública antes de que sea dictada una sentencia de acuerdo con la ley,
Esto en razón de que se pueden vulnerar otra clase de derechos y, si aún después de que se ha dictado una sentencia, la publicación de la misma no resuelve mucho el problema sobre qué tanto se están protegiendo los derechos dentro de la labor jurisdiccional de un poder judicial determinado. Entonces, ¿qué otras vías quedan abiertas? Me parece que el camino todavía no está cerrado y que se están configurando varias salidas. Una primera forma de transparentar la labor jurisdiccional es prestando atención a la labor misma de los jueces, es decir, a la forma en que estos respetan los diversos derechos procesales y sustantivos, por decir, si se están respetando los tiempos procesales, si no están violando los términos jurídicamente establecidos, si los jueces se encuentran presentes durante las audiencias, si se están admitiendo las pruebas correspondientes, y a todo esto debemos incluir un largo etcétera. Es decir, analizando la forma en la que se conducen los juzgados, midiendo si estos están efectivamente respetando los derechos sustantivos y procesales que protegen al no hacer pública la información de sus expedientes. En este caso en particular, como ustedes saben, el Poder Judicial del Distrito Federal, de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, ha construido un sistema de indicadores especialmente enfocados a la protección del derecho a un juicio justo, que permitirán y que permiten ya cuantificar y evaluar la labor jurisdiccional desde esa perspectiva. Claro que estos resultados están pensados para que sean públicos. De hecho, ya hemos presentado públicamente muchos de los resultados más recientes que estos indicadores han propuesto. Otra forma que puede funcionar es aquella que ahora está en la mente de todos, y es videograbar todos los juicios. Sin embargo, el tema no está libre de problemas, algunos de carácter práctico, que van desde dónde poner las cámaras, cuántas cámaras debemos poner en cada juzgado, dónde y cómo podemos archivar los discos o cassettes que contengan este material, y de nueva cuenta, otro largo etcétera. Otros problemas son más de corte jurídico sustantivo, como es el hecho de que dichas videograbaciones no tienen por el momento ningún peso procesal, es decir, que jurídicamente no pueden ser tomadas en cuenta. Este es un problema grande que debemos resolver con toda prontitud y oportunidad. Otro problema de este tipo es cómo proteger los datos personales y la imagen de las partes involucradas en un proceso cuando ésta se ha videograbado. Este es el problema que se le presentó al Poder Judicial Federal con el caso del presunto culpable. Aclaro, Poder Judicial del Distrito Federal con el caso del presunto culpable. Pero que los jueces locales tenemos que hacerle frente. Son nuestras instituciones las que en primera instancia estamos a cargo de proteger y salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas. Una última forma que me parece viable para transparentar y que también ya es una realidad es a través de la implementación de la reforma constitucional, por un lado, y con la implementación de los juicios orales por el otro. En este caso, el Poder Judicial del Distrito Federal también ha comenzado a cumplir su parte. Actualmente contamos con varios juzgados y salas que ya funcionan bajo este modelo y esperamos que dentro de muy poco sean todos los juzgados los que funcionen de esa manera. Sin embargo, como todos sabemos, o al menos intuimos, el tema de la transparencia no está completamente cubierto con la cuestión de los juicios orales. Efectivamente, se podrá asistir a algunos juicios, se podrá presenciar el razonamiento del juez, sin embargo, seguirán habiendo muchas cosas pendientes. No obstante, pienso que por lo menos estamos comenzando a dar pasos firmes en este rubro. Pero como digo, la batalla aún no está ganada. La tensión entre el principio de transparencia y otra clase de derechos es genuino. No es una tensión meramente aparente y por ello no creo que podamos dar prioridad absoluta a ninguno de los derechos en juego. La tensión requiere ser resuelta mediante un equilibrio y ese equilibrio, como he argumentado, puede ser aportado por otros mecanismos como son los indicadores en materia de derechos humanos. Ciertamente, esta clase de herramientas no pueden ser las únicas, pero sí creo que es un buen avance. Como pueden ver, mi charla ha estado guiada más por la duda que por la certeza. Soy un convencido, como siempre lo he dejado ver, de que es mejor ver el lado malo o el lado flaco de las cosas que el lado bello, brillante o plausible. Esto me ha dado resultados a lo largo de mi vida
es mejor ver el vaso medio vacío y pensar cómo llenarlo, que verlo medio lleno y quedarnos de brazos cruzados. Estoy seguro que hay muchas otras formas en las que podríamos seguir contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia en los poderes judiciales, que hay muchas formas que nos pueden ayudar para disolver esta tensión a la que he hecho mención. Es por ello, en realidad, que me encuentro aquí para averiguar estas formas y para dejarles ver cuál ha sido mi experiencia que hemos tenido en el Poder Judicial del Distrito Federal. Muchas gracias a todos. Son las palabras del magistrado presidente Edgar Elías Azar.